Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien acá, mi gente querida? En esta oportunidad estamos aquí para ver una de las partidas románticas de la Academia Intensiva de Club de Ajedrez de Tigre, ¿sí? Quiero comentarles que va a arrancar el miércoles 5, ¿sí? A las 7:30 hora argentina, abierto para todo Latinoamérica y países habla hispana, ¿sí? Claramente, donde veremos algunos temas especializados, ¿sí? Arrancaremos con la época romántica y sus partidas, un poco el paso a paso del pensamiento, no solo de la época, sino de una partida de ajedrez, así que en ese término ampliaremos y nos vamos a enfocar en temas de las jugadas, de desarrollo, temas tácticos para todos nosotros. Luego vamos a estar en una pequeña clase recomendando cómo nos podemos preparar algunos consejos a la hora de estudiar, ¿sí? Para todos nosotros, el miércoles 12, el favorito, como siempre, Inmortales de Leo Amato, o sea, mía, ¿sí? Partidas donde también vamos a ir un poco el paso a paso y la forma que encaro el ajedrez, ¿sí? La relación que tengo también con mi vida a la hora de jugar una partida. Vamos a ver un poco de estrategia, vamos a ver Inmortales, la historia de Ivanchuk, ¿sí? Y sus partidas más destacadas y más bonitas y más lindas. Y luego vamos a ver dos aperturas de blancas contra negras, ¿no? Siempre jugando el peón de rey, el peón de 4, contra la defensa Caro-Kann y contra la defensa escandinava, teniendo así una clase de actualidad para que estemos un poco en sintonía con las nuevas ideas. Ahora sí, sin más hablar, dejo el contacto aquí mío de teléfono. Como ustedes saben, estamos en Ajedrez en Tigre en Facebook, Club Ajedrez Tigre en Instagram y yo por mi parte estoy en Facebook como Leonel Amato. También estamos como Academia Club Ajedrez de Tigre y en Instagram como Leo Amato 12. Ahora sí, gente, pasemos a la partida, a la gran partida del Granny Sowich, ¿sí? Uno de los padres de esta época. La partida arrancó contra D4, ¿sí? Y caballo F6. Algo que acotar, sí, muy interesante sobre estos jugadores. Ustedes verán y notarán que cada jugador de la época marcó tendencia mayormente aplicados en unas aperturas. Obviamente que hay después estudios a la hora de teoría, de estrategia y más preparado en maquetas de finales y posiciones y métodos, ¿sí? Nisowich tiene, por ejemplo, su defensa, su apertura, igual que la Savage. Por ejemplo, lo más conocido tal vez y lo más replicado, tiene que ver con la India de Rey, ¿no? ¿Sí? Estamos hablando, por ejemplo, ¿sí? En la jugada C4, la jugada G6, caballo F3, alfil a G7, ¿sí? Se puede jugar F3 ahora o inclusive más adelante, ¿no? O sea, D6 en 4 y en roque, ¿sí? Esto es muy conocido. Bueno, y Sowich, digamos, tiene un libro muy conocido por la mayoría y quien no lo conoce lo puede también ver, seguramente estará online, que es Mi Sistema. Así que ya, digamos, vemos el planteamiento de estos jugadores en la parte teórica y la riqueza que no generaron dentro del ajedrez. La partida se con C4, a lo que sí va a plantear la jugada E6 en este momento en Isowich. Y a la jugada caballo F3, sí, lo vemos con la jugada de B6. La jugada de C mayormente va a transponer a variantes de Nipso India, ¿sí? Acá lo más teórico también es jugar caballo C3, a lo que alfil E4 se hace de la partida, ¿sí? Esto es muy conocido y muy estudiado, pero en este momento, sí, la partida jugó con B6. ¿Cuáles son las ideas un poco de las negras? Bueno, primero queremos retrasar los avances en el centro, ¿sí? Todavía no definiendo dónde queremos romper. Mayormente, cuando ya jugamos C6, ¿sí? E5 es la rotura habitual, pero también se puede forzar con una jugada como C5, ¿no? Y tener la doble lucha del centro, tanto por la D y por la C, para que el control y el dominio sea equitativo, ¿no? Y esto genera rupturas y enfrentamiento dentro del centro. Claramente, si postulamos el fiaquento con la fila de 7, y los fiaquentos son especies de francotiradores que tenemos en las partidas, donde si aprovechamos bien la capacidad que tiene nuestro alfil, puede ser muy peligroso, ¿no? En otros sistemas, en su mayoría, las blancas tienen dentro de las aperturas, ¿sí?
como conceptos generales el enroque desarrollado por el flanco de rey. Esto se quiere decir que siga enroque corto. ¿Por qué? Porque como está muy avanzado, ¿sí? El peón de C, enroque largo sería una jugada que debilita bastante a sus piezas porque hay rupturas fáciles y rápidas de las piezas negras con los peones a los peones centrales, y esto puede generar que el rey quede muy débil de entrada. Básicamente, digamos, B6 está buscando este tipo de acción. Apertura muy utilizada, por ejemplo, por Magnus Carlsen, que, bueno, que también hace poquito ha jugado a 6 contra Hikaru Nakamura, pero bueno, son ideas muy interesantes para poder aplicar, ¿sí? En este caso ha jugado la jugada B6, ¿sí? Y el blanco dice, bueno, acá pasa algo, si te juega el peón de 3, te voy a dar esta diagonal para vos y puede ser peligroso, ¿sí? Entonces, mayormente acá el blanco va a intentar buscar jugar jugadas como de 4 o de 5, porque fíjense que son jugadas que cortan el camino del alfil, y para que este mismo no puede jugar. De todas formas, esto digamos es una partida bastante igualada, ¿sí? Mayormente aquí van a jugar con alfil hacia el punto de D3, también hay otras jugadas interesantes como caballo C3, ¿sí? Todas jugadas que responden tal vez a un nuevo búsqueda de las blancas, ¿sí? Entonces, mayormente acá en estas posiciones hay dos tipos de jugadas. Alfil E7, que es un poco una jugada de espera, ¿sí? Lo que se busca dentro de esta Nipso India, ¿sí? Es que el alfil vaya por B4, molestando al caballo que está en C3, plantear jugada más adelante con C5, con D5, con un caballo 4 futuro también estas posiciones, para que la lucha de centro sea equitativa y la ruptura de C5 y D5 sean fuertes para las negras, así como objetivos de ataque. Fíjese que juegas como D5, que parece que cierra el alfil y todo lo que dijimos, pero la legitimidad tiene una función muy importante porque luego de peón por el alfil tiene un aire nuevo para seguir recorriendo la partida. Y este alfil va a chocar un poco con los peones de las piezas blancas. En fin, la partida ha sido con G3, si quiere luchar y disputar esta diagonal, que no sea solamente para las negras. Lipsowicz responde con alfil a B7, alfil a G2, ahora tenemos una confrontación importante dentro de los fiaquentos, y básicamente la apertura nos marca que hay que enrocarnos, por ende enroque la jugada, en alfil 7 para enroque es la jugada de las negras, caballo C3 buscando el desarrollo todavía, ¿sí? Y ahora sí enroque de las negras y enroque de las blancas. Ahora es momento de seguir un plan ya un poco más de las negras. ¿Por qué? Porque este caballo tiene que desplazarse. Tenemos la intención, ¿sí? De toda apertura, que nuestras piezas tengan juego mayormente en el centro, donde la lucha es un poco más viable. Ahora bien, si este caballo, por ejemplo, se desplaza del punto C6, que sería lo más habitual, nos encerramos solo, ¿sí? Permitimos C4, y no solamente esto, sino que permitimos más adelante una jugada como D5. Y esto es un poco catastrófico para las negras porque han apostado a su alfil que está en B7. Entonces, este alfil se queda sin juego, este caballo retrocede tanto para A5, vuelve por el punto de B8, y la verdad es que no hemos logrado nada de negras. Entonces, caballo C6 parece una jugada un poco débil. Otra jugada puede ser caballo A6, que bueno, esta es un poco más entendible, ¿sí? Porque la ruptura va a ser en D5 y C5 y este caballo va a apoyar este punto. Pero lo que decide jugar acá Nisewich es jugar D5. Otra jugada puede ser C5, muy interesante en esta posición, pero fíjense cómo otra vez la jugada de blancas predomina con la jugada de 5, apoyada por el caballo, por la ama y por el peoncito, y este alfil se está jugando sin juego también rápidamente. Entonces vamos a intentar dominar estas casillas y jugar de 5 nosotros, ¿sí? Con más acá que Granny Sandwich. Y la jugada caballo hace punto de 4, ¿sí? Otra vez tenemos varias posibilidades. Obviamente peón por descartamos porque el alfil está haciendo el aire, ¿sí? Este caballo gana terreno, gana espacio y gana libertad al alfil de G2 sobre todo. Y acá hay varias decisiones importantes para hacer de las piezas negras. La jugada tal vez más común sea la jugada caballo B7, ¿sí? Porque dice, bueno, luchamos por el punto de E5, lo regalamos, y buscamos un C5 más adelante, por ejemplo, alfil F4 y la jugada C5. Bueno, esto tal vez es muy habitual y muy común. La lucha, digamos, son iguales, por su parte las negras van a necesitar siempre algún tipo de captura, un trono para torre por C8, las blancas van a jugar torre C1 y luchar también por estas casillas. Vamos a tener, digamos, una clara lucha de idea entre ambos jugadores. Ahora bien,
es una opción que se puede dar en la partida, ¿sí? Otra opción es que caballo salga por A6 con prácticamente el mismo objetivo, ¿no? Intentar meter un C5 a cualquier tipo de jugada que no sea captura del peón, por ejemplo a B3 jugar C5, ¿sí? Alfil F4 jugar C5 y tenemos lo principal de la apertura es bueno, que básicamente es lucha del centro. Esto, bueno, fue inclusive empleado por el gran Karpov dentro de las negras, así que es muy habitual poder hacerlo y hacerlo. En este caso, Nisowich decide jugar la jugada C6. Básicamente C6, ¿sí? Es una espera en el centro, ¿sí? Es un, bueno, tirar el peón de 4, que yo ya estoy preparado para tus armas, y llevar las piezas lentamente, preparado con caballo de 7, con torre C8, ¿sí? Con jugadas como H6 para que no haya jugadas al fije 5 que la molestando y clavando, para luego sí ya poder jugar C5 con más armas en el tablero, ¿sí? De todas formas, en este caso captura, ¿sí? El peón de D5. Y acá fíjense que hay otra idea escondida. Con una jugada en teoría normal, ¿sí? Como alfil hace punto F4. Como este alfil ahora está esclavado de alfil que está en G2, se puede capturar el punto de C4, ¿sí? Obligando prácticamente a comer el caballo, porque si no se viene jugadas como B5 y A6 y tenemos una resistencia dentro de las piezas negras, ¿sí? Ojo, igual con el grado de resistencia, ¿sí? Porque en B5, de entrada al menos, tiene caballo por B5. Fíjense cómo este peón está siendo irrumpido por el alfil que está en el punto de G2. Pero aparecen las ideas al menos, que es lo interesante de esta posición. Y ahora, fíjense cómo el blanco regala un punto que el negro va a intentar aprovechar con el caballo en D5. Porque echamos al caballo que está en F6, si nos liberamos, y ahora sí C5 con damas al menos C8 en defensa del alfil de D7 puede ser un poco más interesante, y con más argumentos al menos, con más artillería dentro del lugar. Ahora bien, eh, la partida sigue con peón por C por D5 y la jugada alfil F4, ¿sí? Acá las negras jugaron el punto de A6, básicamente quieren tener un desarrollo con B5, con dama B6 como refugio, el caballo que salga más que nada por D7, para que la torre tenga el punto de C8, que el caballo moleste por el punto de D5, ¿sí? Inclusive hay variantes donde B5 se puede trasladar a jugadas como caballo de D7 y caballo de 6, lo que forzaría a jugar como B3, ¿sí? Dejando lugar a la columna un poco más abierta, un futuro pasaje por el punto de A5, jugadas como B4 de expansión de las negras. Al fin y al cabo, jugada 6, torre hacia el punto de C1 y la jugada de 5. Fíjense cómo ahora ya se está expandiendo. Y el blanco juega dama B3. Un poco la lucha ¿sí? Sobre esta casilla, buscando una jugada como A4, ¿sí? Con más 5 para dejar el peón débil de A. El peón B va a quedar solitario, el fil va a estar siempre en caso de capturas en C3 amenazado. Pero simplemente acá Nisewich saca sus piezas con caballo de punto de C6. ¿Sí? Y uno dice, bueno, pero esperen un segundo. Porque la torre está clavando en cierto punto con rayos X al caballo. Y el caballo por en C6. Entonces, no hay una especie de caballo por ejemplo, porque si vos comés el punto de 5, te comen C6. Esto no es así. Es así, pero hay jugadas que hay que ver, ¿no? Como jugadas intermedias. Por ejemplo, que este caballo C6, entre otras cosas, entre la jugada de caballo por E5, caballo A5 con caballo C4, ataca a quién? Al punto de D4. Entonces, caballo por es una jugada intermedia en este momento, ¿no? Donde fuerza a comer este caballo con jaque, este alfil con jaque, ¿sí? Dama por y bueno, la partida es un poco equilibrada. ¿Por qué come N7 y no F6, por ejemplo? Porque ahora tenemos una jugada peón por F6. Entonces, amenazamos a la dama principalmente, al alfil entre comillas, porque está de rey, pero al caballo como objetivo principal. Por este motivo, si las blancas deciden jugar caballo por C6 y alfil por, fíjense que tanto como caballo por y caballo por simplemente es capturable con el alfil que está por C6. H3 y la dama defiende el alfil, no quiero más molestias, quiero pasar mis torres por acá y quiero que la partida sea muy luchada, ¿sí? Y ahora, en este momento, hay una jugada bastante típica dentro de estas posiciones de peón de dama con alfil F4, que es la jugada caballo H5. Prácticamente
fuerza a quitar al alfil que estaba molestando por esta gran diagonal, ¿sí? Y además de esto, quiere tener un avance feroz tanto por F y por G, que parece un poco dudoso, básicamente porque son peones de enroque, y una de las reglas generales que tenemos dentro de enroques es no avanzar los peones nuestros porque me van a dar mate, ¿no? De arriba va a quedar descuidado y puede ser muy peligroso. Es cierto, también es cierto que el ataque va a ser directo contra el roque contrario y que tenemos bastante, digamos, apoyo de las piezas para poder defendernos rápidamente a nuestro rey. Entonces, esto es un poco más equilibrado. A caballo por aquí, amenazando el caballo decide retirarse por el punto de dedos. Obviamente defenderlo sería un poco inútil, por ejemplo con E3, para a caballo por jugar peón por y tener así al menos algo más sano de blancas, porque está la jugada G5, y el alfil se va por E5 y está la jugada F6, ¿no? Entonces ahora el alfil se va por el punto de 2 y Nisowich juega la jugada F5 buscando la expansión que tanto queremos nosotros. Ahora bien, ha jugado aquí la jugada dama a ese punto de D1, ¿sí? A lo que Nisowich, ¿sí? Ahora fíjense cómo va a expandirse, ¿sí? Ya estamos expandiéndose por el flanco de rey, o sea, por este flanco que está por aquí, y ahora buscamos que esto suceda también por el flanco de dama, ¿sí? Ahora, fíjense algo, ¿qué amenaza a nuestro rival? Por ejemplo, a una jugada como torre C8, ¿qué responde la pieza de blancas? Porque dama de 1 no es una jugada inocente. Fíjense cómo la dama amenaza otra vez como rayos X al caballo que está en el punto de H5. Entonces, E4 de la partida donde blanco busca que el caballo retroceda, ¿sí? Por ejemplo, en el punto de F6. Y así, digamos, peón por, dejar un caballo, un peón mal ubicado, un peón aislado, obviamente el peón blanco también lo es. Pero este peón recibe más amenazas fuertes, que el alfil aparezca en juego. Dentro de todo, tiene un contrajuego que acá no tiene, ¿no? Porque por el flanco de rey está quieto, tiesito. Por el flanco de dama también. Y Nisowich tiene la posibilidad, digamos, de traer los peones y avanzar todas las piezas. Al menos generando problemas para las piezas blancas. Entonces, primer paso, ya la dama se retira, ¿sí? Un poco vuelve a su casilla después de la aventura en A4. Perdón, M3. Y ahora Nisowich, perdón, y ahora Nisowich dice, bueno, tú te vas de dama, yo avanzo por el flanco de dama. El caballo retrocede, ¿sí? Y fíjense cómo ahora acomoda las piezas. Este alfil está un poco trabado, quiere jugar y te juega alfil hacia B5. Entre otras cosas, fíjense también cómo evita un avance en el punto D4, porque el alfil captura en el punto de F1, ¿sí? Y luego, por ejemplo, si va por caballo, quitamos al alfil de F5 y tenemos calidad de más muy clara. Entonces también tiene esa función, digamos, ese rol de expandirse, de jugar, de liberar las piezas y además de impedir avances molestos del rival. Entonces la torre decide irse de la diagonal torre G1 para que E4 sea efectivo, ¿sí? A lo que en este momento Nisowich decide jugar alfil hacia el punto de E6. No le interesa que juegue en E4, ¿sí? Porque aquí tiene un sacrificio muy importante comiendo el peón de 4. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si dama por caballo en este momento, tenemos la jugada torre por F2. ¿Qué amenazamos? ¿Qué buscamos? Porque parece que no tenemos nada en concreto todavía, ¿no? Es como que si hace una jugada al azar, entre comillas, random de blanco, no hay un alfil por, un torre por alfil, no hay nada en concreto todavía, pero sí hay mucha actividad de piezas, ¿sí? Básicamente, la idea es jugar torre a ese punto de F8, hacernos fuertes dentro de esta posición, ¿sí? Intentar tal vez jugar un torre F6 para torre G6 como amenaza principal, muy difícil de defender. Estar atentos, ¿sí? A futuras jugadas de alfil por que puedan servirnos, porque no lo olvidemos que cuando la torre esté en el punto de F8, ¿sí? Alfil por, rey por, dama jaque en D6 puede ser una partida muy interesante, ¿sí? Obviamente esto va a ser tapado un futuro jaque con el rey en G3, con la dama en D6, con la dama en E5, y esto nos da la síntesis que hay que meter tal vez una torre F5 tapando esta amenaza y ya con las torres dobladas en F5 se puede jugar alfil por y dama jaque siendo bastante decisivo, bastante letal. Pero para esto no hay que precipitarnos, ¿sí? A torres por F2 ha decidido jugar dama G5, un poco para cubrir los espacios sobre la diagonal, porque el blanco quiere evitar que haya varios problemas. Entonces, para atacar,
¿Qué hace falta? Piezas. Y para esto, el negro decide jugar la jugada torre hacia el punto de F8. ¿Sí? Tenemos la base. Ahora, alfil por no existe porque está la dama, ¿sí? Pero fíjense cómo de repente vamos a encontrar algún tipo de jugada interesantes. Y ahora, las piezas blancas deciden jugar rey a ese punto de H1, alejándose de estos pagos. Pero ¿se acuerdan cómo recién pensamos ideas y vimos algunas jugadas interesantes? Bueno, es hora de aplicarlas al tablero. Y la primera jugada, para que la dama quede desestabilizada, juega torre H del punto de F5. Entonces la dama tiene lugares para ir que son un poco flojos, ¿sí? Decide jugar dama a ese punto D3, ¿sí? Y ahora Nisowich hace la jugada alfil a ese punto D3. Una jugada bastante ingeniosa donde le quita a la dama la posibilidad de retirarse por estos pagos. Y por ejemplo, torre 2, la dama queda un poco encerrada. Fíjense cómo le cura los espacios a las blancas. Y ahora sí, ha jugado en este momento torre que está en C para punto D1 y simplemente Nisowich juega la jugada H6. En este momento las negras han ganado, pero la pregunta es, ¿usted sabe por qué? Vamos a considerar un tipo de jugadas. Torre inmóvil, sin jugar. Torre inmóvil, sin jugar. Caballo inmóvil, sin jugar. Alfil inmóvil, sin jugar. Dama inmóvil, sin jugar. Alfil inmóvil, casi sin jugar. Entonces no tiene jugadas fuertes para hacer. Por ejemplo, alfil C1, que es la jugada de paso un tiempo, es hora de que la pieza que no está jugando ahora empiece a jugar. ¿Esa pieza cuál es? La torre está jugando, alfil está jugando, el alfil está jugando, la torre está jugando y la dama entra a punto S7 buscando amenazas por el punto de G3. Entonces, a una jugada como rey H2, simplemente tenemos la opción, fíjese cómo este rey se clava con la torre negra, jugamos torre 5 hacia el punto de F3, la dama está sin juego y la dama ya está prácticamente perdida. Entonces, otra jugada, por ejemplo B3 para buscar algún tipo de acción. Alfil por el punto de G3, ¿sí? El caballo que quiere jugar por el punto de 2. Alfil hacia el punto de H4, fíjense cómo va paso a paso, ¿sí? La amenaza es alfil al punto de G5, es jugar dama G3 si se puede, ¿sí? Por ejemplo, dama 1, dama G3, dando prácticamente mate por las jugadas, ¿no? Porque con alfil a F4 damos mate, el alfil se acaba por F1, tenemos mate en H2, caballo es el punto de F1 como opción también importante. Capturamos el alfil, ¿sí? Dama por ejemplo. Y bueno, ya acá tenemos bastante gama, ¿no? Fíjense como el flip 4 no se puede hacer, pero sí se puede aprovechar este diagonal. Este alfil está esclavizado, no puede retirarse. Alfil a 7, alfil a 6 y damos dando mate en poca jugada. Prácticamente el blanco está perdido. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. Sí, esto va a estar estrenado en vivo por el Club de Ajedrez de Tigre. Es una de las partidas de la época romántica, vamos a ver 5 o 6 en general en total, ¿sí? Un poco aplicada así como ahora y principalmente en vivo, que es la idea de estos encuentros de la Academia Online de Club de Ajedrez de Tigre. Algo importante, si estás por aquí, suscríbete, dale me gusta y recomendanos. Desde ya muchas gracias a todos del Club de Ajedrez de Tigre, por mi parte, Lionel Amato.